Hola, ¿cómo están? Como ven, estoy poniendo una foto porque he tenido muy seguido los ataques de migraña, que en otro momento voy a hablar de ellos, pero hoy voy a hablar de las diferencias en miedo, temor, angustia, fobia y pánico. Que todos en algún momento hemos pasado por miedo, ¿no? ¿Y el miedo qué es? El miedo es la sensación de amenaza ante un peligro inminente, ¿no? Ante un objeto externo real, ¿no? El miedo nos sirve también para poder defendernos del peligro que viene hacia nosotros, por ejemplo, un perro que nos quiera morder, que podamos perder el equilibrio y tengamos la sensación de miedo, o un carro que venga sobre nosotros y tenemos que saltar. Por supervivencia, una persona normal va a saltar y evadir eso. Pero hay otros tipos de factores que van a intervenir en eso. Hay gente que frente a una amenaza se paraliza, se queda en un solo sitio y no atina a defenderse o a salir del sitio de peligro. Este es otro tipo de características, ¿no? Esa paralización de la persona, y depende del tipo de personalidad que tenga. Hay gente que se paraliza y hay gente que su instinto de supervivencia es tan fuerte que puede correr a una velocidad increíble o puede defenderse con una fuerza que no va de acuerdo al tamaño y peso de la persona para salir y evadir el peligro, ¿no? El miedo es bueno en el tanto que tú puedas evitar riesgos por temor a salir dañado y por sobrevivir. Sobre todo es sobrevivir. Hay un miedo, digamos, normal, ¿no? Hablar en público hasta que pase el momento, ¿no? Hasta que pase el momento en que hablas en público y puedes manejar la situación. El miedo, el temor a hablar en público es algo que sucede y hay grados, ¿no? Me estoy dando un ejemplo porque hay muchas diferencias y las voy a mencionar, ¿no? Las diferencias que hay es que el miedo, como ya dije, es motivado por un objeto amenazador, persona, cosa, situación externa, pero que es real, es algo real, ¿no? El miedo es a los seres del mundo o a situaciones del mundo, ¿no? Y depende de tu personalidad cómo manejes ese miedo. Si te va a paralizar y te vas a quedar estático sin defenderte, o si vas a salir disparado, como yo, cuando veo una situación de peligro. Y todo depende de tu quantum de amor hacia ti mismo y tu instinto de supervivencia. Vayamos a otra cosa, que es la angustia. La angustia, ¿cómo la vivencias? ¿Un miedo puede causar angustia? Sí, claro que sí. La angustia que siente que se paraliza ante la situación de peligro y no atina cómo defenderse. La angustia la puede sentir en cualquier momento. Es una opresión en el pecho, es una sensación somática de que algo malo va a pasar, de que algo te va a suceder, sin motivo alguno, sin motivo, ¿no? Sin que el objeto sea fuera de ti, sea del mundo real. La angustia se instala en ti mismo, el temor es hacia uno mismo. La ansiedad que es, digamos, los nervios, ¿no? El susto, la angustia, la inquietud. La ansiedad es más cerebral, Estás agitada, con una constricción precordial a nivel del corazón, una opresión en el pecho y una inseguridad. En la angustia predomina la sensación de esperar lo peor que te pueda pasar, ¿no? Es una emoción difusa, ¿no? De desgracia. Uy, se ocultó. ¡Plim! Ya estoy de nuevo aquí. Vamos. Ahora hay otro síntoma. Esto es un cuadro en sí, no es un cuadro que puede presentar varios temores irracionales, que se llama fobia, no fobia, que es un fenómeno intermedio. La persona se da cuenta que su miedo, su fobia hacia determinada cosa puede ser perros, a la altura, al tumulto. Es algo absurdo, ¿no? Racionalmente se da cuenta, pero irracionalmente
va a tener una actitud de huida, de evitamiento o de paralización total y no va a saber qué hacer frente a la situación que le produce fobia. Los sentimientos son irracionales, ¿no? El objeto es fuera, ¿no? Él dice, es absurdo que tenga miedo de esto, es absurdo lo que me pasa, pero no puede evitar el sentimiento y la actitud de evitación, huida o paralización. El fóbico sabe que su miedo no tiene razón, pero la vivencia emocional es más grande que él y lo gana. Hay dos tipos de angustia, una paroxística o mayor, que es una organización de personalidad ansiosa con estrechez de la conciencia, se obnubila la conciencia, con sentimientos de muerte, de desgracia, culpa y desesperación, como si lo fuera a venir un castigo, ¿no? Y la crónico menor son las dudas y temores, inquietudes y lamento que acompaña a esa angustia. Somáticamente podemos reaccionar con opresión de pecho, taquicardias, temblores, vértigos, mareos, fatiga, ahogo, vómitos, dolor de estómago y migrañas como la que yo sufro, pero lo mío es neurológico. Pero también es por estrés, pero quería hablar del pánico. El pánico se da cuando te paralizas completamente, tienes un sentimiento de que te va a pasar lo peor, un sentimiento de vacío, un sentimiento de que vas a morir. Y ese pánico te puede paralizar completamente o hacer que emprendas el camino contrario al objeto del cual le tienes pánico. El pánico es una sensación horrorosa. Es un sentimiento de muerte que nos lleva hacia la teoría de Otto Rank del trauma del nacimiento, donde se originan todos los miedos. El trauma del nacimiento, esto va a ser largo. El trauma del nacimiento es cuando tú naces, ¿no? No solamente tu madre sufre a la hora que está pujando y siente el dolor, tú sufres porque el útero empieza a contraerse y a dilatarse y el pequeño ser empieza a sufrir dolor. Encima es extraído de una forma en ese momento para él brutal a un sitio que no conoce, donde le da una palmada. Y la sensación de desprendimiento del ser que ha venido acompañándolo 9 meses es terrible. Ahí se originan todos los miedos, desde el trauma del nacimiento. Bueno, es todo por hoy. Visiten la página, doctora Diana R. Merino Ampuero. Intenten hacer los likes. Yo sé que no los están reconociendo, no me llegan las fechas. Pero vamos con todo, no me interesa Facebook. Y eso también lo voy a subir por YouTube. Les sugiero a todos mis seguidores que se inscriban a mi canal de YouTube, Diana Raquel Merino A, se suscriban para poder seguir viendo los videos que voy a seguir publicando hasta que Facebook me lo permita, pero mientras tanto sigo subiendo videos a ambos sitios, en fanpage doctora Diana R. Merino Ampuero y en canal de YouTube Diana Raquel Merino A. Chao, gracias y buenas tardes.